Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a toda nuestra audiencia de Enlace Internacional, que sigue nuestro programa Sueños sin Límites en cualquier parte de Iberoamérica, donde nos esté sintonizando. Dios te bendiga. Centro de Esperanza te saluda, te regala este aplauso. Gracias por compartir con nosotros. Tomen sus asientos, por favor. Tenemos el santuario lleno, el lobby lleno, el pasillo lateral lleno. Entonces quiero pedirles que tengamos paciencia, porque es importante esto que estamos haciendo el día de hoy, levantarnos por la familia. Cuando estaba escribiendo este tema, fui muy ministrado por el Señor, porque he venido escuchando, sobre todo de la red Fares, no de ahora, sino desde que Jexy estaba al frente con Peter de este ministerio juvenil, acerca de las nuevas generaciones. Una palabra que mi hija me dio hace un tiempo cuando ella me hablaba de su propósito de vida, y me dijo: papá, mi propósito de vida es alcanzar a la generación que todavía no ha nacido. Eso era como un cortocircuito para mí, porque ¿cómo alcanzas a los que no han nacido? Y cuando le pregunté cómo harás eso, entonces fue cuando me habló: este es el tiempo de trabajar con los padres y con los que van a ser padres, para prepararlos de cómo influenciar a esas futuras generaciones. Yo quiero hablarles de hoy de un tema que lo he titulado Una fe, el mayor legado para la siguiente generación. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano, por favor. Los que están allá atrás, al fondo, en el lobby, en los pasillos, después de mí: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un poquito más fuerte: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Mis hijas tuvieron el privilegio de crecer en una familia cristiana. Privilegio que tal vez en sus años de adolescencia no entendieron plenamente, porque nacer y crecer en un hogar cristiano tiene sus desafíos. Y que tal vez para nosotros como padres definitivamente lo representó, porque nadie estudia para ser papá. Desde muy pequeñas, la vida familiar de mis hijas giró en torno a Dios. Iglesia, amigos, diversión, vida familiar, todo era consistentemente vivido a través de una perspectiva cristiana. Absolutamente todo. Amigos en la iglesia, los compartir que se hacían, todas esas vivencias de niños estaban asociadas a la vida cristiana. Su entretenimiento estuvo ligado a la vida cristiana. Pero los hijos no se quedan siendo niños. Los hijos crecen.
Los hijos se desarrollan. Los hijos desarrollan sus propios criterios y se forjan sus propias expectativas de vida. Llegó el tiempo de ellas empezar a tomar decisiones acerca de asuntos de fe, como por ejemplo confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque tal vez nosotros como padres cometimos el error que muchos padres cometen: llevar a los hijos a la iglesia, pero no llevarlos a la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, ellos necesitan tener esa hermosa experiencia de tener la necesidad en su corazón de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa fue una decisión que tuvieron que tomar. Otra decisión que tuvieron que tomar: quiero o no bautizarme. Nunca le impusimos, bautícense. Fue una decisión que ellas, en su proceso de conocer a Jesús, tomaron voluntariamente. Hubo muchos momentos de dudas para ellas, si valía la pena continuar, vivir, transitar el camino de la cristiandad que sus padres por años habían transitado y que era lo único que ellas conocían, o irse al mundo y conocer, vivir el placer, el pecado o lo que el mundo ofrece. Entonces, esos momentos de dudas para ellas llegaron. Esos momentos de rebeldía. Puedo recordar como anécdota una moda que estuvo en boga en los jóvenes de ese tiempo, donde usaban los pantalones que se arrastraban y parece que caminaban sobre los ruedos de los pantalones y andaban con lo que llamaban un outfit al descuido, pero el outfit al descuido era en todos los sentidos: mal peinadas, esa ropa así rara. Y obviamente para nosotros era una lucha como padres. Entonces tuvieron sus momentos de duda y nosotros como padres nuestros momentos de lucha, cuando nos debatíamos entre si obligarlas o sencillamente orar por ellas para que Dios hiciera la obra. Definitivamente creo que lo que les ayudó mucho es que nosotros como padres y la generación que nos precedió a nosotros le modelaron una relación con Dios a través de las enseñanzas y del ejemplo. Por ejemplo, sus abuelos, un hombre y una mujer de oración consagrados a Dios desde jóvenes. En la casa de mis suegros se hacían vigilias, ayunos, intercesiones, servicios de barrios, y mis hijas crecieron viendo eso. Mis hijas también crecieron viajando con nosotros en autobuses a las campañas que me invitaban cuando nadie nos conocía, cuando éramos unos perfectos anónimos ministeriales en este país. Y teníamos que viajar a diferentes estados del país con nuestras hijas, ese poco de maletas, para ir a una campaña. Ellas crecieron así, viendo a su papá siempre en una tarima predicar y viendo a su mamá estar con ellas en mis ausencias. Y definitivamente creo que ese modelaje les ayudó en sus momentos de dudas a definir lo que realmente querían hacer. Hoy nosotros, y me refiero a los adultos de hoy, somos la generación que está desarrollando y modelando una relación con Dios a alguien que nos ve. Porque aunque no lo creas, tus hijos te ven. Ven cuando oras, ven cuando lees la Biblia, ven cómo hablas, ven cómo te comportas, ven tus actitudes, ven cómo te relacionas y con quién te relacionas. Hoy nuestros hijos son los receptores de ese modelaje, a los cuales no les podemos decir hagan lo que digo, pero no hagan lo que yo hago, porque definitivamente, aunque aprendan lo que les decimos, definitivamente harán lo que les estamos modelando.
La gran verdad es que hoy tú y yo estamos desarrollando y estamos modelando una relación con Dios a las nuevas generaciones. Y sabes, querido hermano, tú y yo hemos conocido a Dios. Por eso es que estamos aquí. Yo llevo 37 años de haber conocido al Señor. Y si esto fuese una religión hueca y vacía, no estuviera acá. Si esto fuera una filosofía vana, no estuviera acá. Estoy aquí porque he comprobado que el Evangelio es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. Entonces, hemos conocido a Dios, hemos disfrutado de las bendiciones de Dios a nuestra vida. Le hemos visto al Señor obrar no solo en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas. Estamos apasionados con nuestra relación con Dios. Estamos convencidos de que no hay otro camino, de que no hay otra alternativa, de que no hay otro camino que nos conduzca hacia Dios, sino a través de Jesús. Hoy tú y yo somos como aquel Josué que le habla a nuestras familias, que le habla a nuestros amigos, que le habla a nuestros compañeros de trabajo y les grita: si mal les parece a ustedes servir a Dios, escojan si le van a servir a María Leonza, a Changoa o Batalá, a Yemayá, pero yo y mi casa le vamos a servir a Dios, porque Él es el autor de la creación. Le vamos a servir a Jesús porque es el consumador de la fe. Entonces, hemos tomado y estamos tomando decisiones similares para nuestras propias vidas y para nuestras familias, como las que tuvo que tomar Josué. Pero no podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos en nuestra vivencia personal. No podemos quedarnos en nuestra experiencia, en la satisfacción de decir: Dios me ha bendecido, he experimentado su gloria, he visto su poder en mi vida y en otras personas. No, tenemos que pasar el testigo. Tenemos que ir más allá de nuestra generación y debemos pasar un legado de fe a nuestras próximas generaciones. Necesitamos pasar un legado de fe a la generación inmediata que hoy nos ve, nos escucha y nos supervisa de alguna manera. Nuestros hijos, porque ellos están allí viéndote. Tenemos que reconocer que no siempre vamos a estar aquí, aunque nos cueste reconocerlo. Usted, hermana, si yo te digo, piensa cuando estaba jovencita, señorita. Cuando conocí a Loida, Loida era flaquitica. Flaquitica. No estoy diciendo otra cosa ni insinuando otra cosa, ¿ok? Estoy diciendo que era más flaca que ahora. 16 años tenía cuando la conocí. Nos casamos cuando ella tenía 17. No diga nada, por favor. Pero si ella piensa, y tú piensas, mujer, cuando estabas soltera, cuando no tenías hijos, cierras tus ojos y dices: parece que fue ayer. Y ciertamente pareciera que fue ayer, que teníamos 15, que teníamos 18, parece que fue ayer que apenas soñábamos con tener una familia. No siempre estaremos aquí. Toda esa generación de Josué y sus contemporáneos pasaron. Y si el Señor no regresa antes a arrebatar a su iglesia, porque yo soy de los que creo que hay un arrebatamiento, soy de los que creo que en algún momento sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Entonces, si el Señor no regresa antes, lo mismo ocurrirá
con nuestra generación. Esta es una realidad ineludible, no la podemos evitar. A muchos no nos gusta hablar o pensar en esto, ni siquiera pensar en la muerte, pero no por eso va a dejar de ocurrir. Te guste o no, pasaremos. Te guste o no, moriremos si el Señor no viene antes. Y hay ciertos vislumbres de esta realidad. Los años están pasando más pronto de lo que crees y ya no estaremos aquí. Si tú conociste el famoso long play de acetato, esa pasta negra donde estaban plasmados los éxitos de aquel divo de la época, Trino Mora, o de aquel milimonero Henry Stephen. Si tú te apasionaste con la música de Menudo, si veías Disneylandia en tu televisor sin un control remoto porque era blanco y negro, si pensabas que los hornos microondas eran televisores, si leías Condorito, si veías La Dama de Rosa, Cristal, Esmeralda, Cumbre Borrascosa, si de merienda te daban aquel tubito que se llamaba Basebal como caramelo para el colegio, si usaste zapatos Huesequet, si escuchabas música con aquellos audífonos enormes o con el grabador aquí por la calle, entonces esas pequeñas señales te están diciendo que tú has recorrido bastante camino. Eso te estás diciendo que has pasado por muchas cosas, unos más, otros menos, pero nuestra generación comienza a declinar. Y una vez más digo, no siempre estaremos aquí. Y como no siempre estaremos aquí, necesitamos garantizarnos de algo. Necesitamos garantizarnos de que nuestra próxima generación tendrá una fe inquebrantable. Que nuestra próxima generación, nuestros hijos, amarán al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por esta razón es importante aprovechar mientras estamos a tiempo para impactar a esa siguiente generación, para impactar a esos hijos, para impactar a esos jóvenes de hoy que serán los adultos del mañana, para impactar el presente de estos jóvenes a los cuales Dios ya les ha preparado un futuro extraordinario. Y la única manera de hacerlo es dejarles un legado de fe. Porque si no nos abocamos a esa tarea, nos puede pasar la tragedia que le ocurrió a la generación de Josué. En el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10 dice: y se levantó después de ellos, después de la generación de Josué, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios y que no conocía las obras que Dios había hecho por Israel. Eso sí que era una tragedia. Como una nación que había visto tanto milagro, como una nación que había experimentado ministerios proféticos tan tremendos, como una nación que había visto a Dios sacarles con mano fuerte de la esclavitud y de la servidumbre de 400 años, ahora no conoce a Dios. Y nadie sabía de sus orígenes, nadie sabía de sus raíces. La culpa no era de esa generación. ¿Sabe quiénes eran los responsables? Los padres. Los padres que no le hablaron a esos hijos. Los padres que no les sentaron. Los padres que no les leyeron las tablas de la ley. Los padres que no le hablaron de la historia de esa nación. Los padres que no le enseñaron los nombres del Dios que adoraban. Esos fueron los responsables. Y esta generación se levantó en un oscurantismo. Esta generación se levantó a tientas, haciendo lo que mejor le parecía o haciendo lo que el mundo les ofrecía. Y yo quiero que tú sepas, adulto de hoy, padre y madre de hoy, yo quiero que tú sepas
que nada sería más trágico para nosotros, para nuestra generación, que el hecho de que la próxima generación no reciba un legado poderoso de fe. Nada sería más trágico para nosotros que cuando nosotros dejemos esta tierra, nuestros hijos le sirvan a los Baales y no al Dios Todopoderoso. Nada sería más trágico que cuando ya dejes de estar aquí, te vayas con el pesar en tu corazón de que ellos no tienen en su alma y en su espíritu la convicción de servir al Dios Todopoderoso. Eso sería una tragedia para nuestra fe. Eso sería una tragedia para el reino de Dios. Y las consecuencias de eso, o de la posibilidad de que eso ocurriera, serían iguales de trágicas a lo que dice Josué capítulo 2 versos 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, porque no lo conocían a Él, porque no conocían su historia, porque no conocían sus raíces, porque no conocían el carácter de Dios. Entonces hicieron lo malo delante de Dios y le sirvieron a los Baales, que eran dioses paganos, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos donde estaban ubicados, a los cuales adoraron, y de esa manera provocaron la ira de Dios. Hay una realidad que tú y yo, papá, necesitamos entender e internalizar profundamente. Si la siguiente generación es más inteligente, es más tecnológica, es más refinada, es más próspera, pero no tiene un legado de fe, se irá tras los ídolos. Si nuestra siguiente generación, con toda la tecnología que hay, que ya se hablan de hologramas, que ya se hablan de granjas interespaciales, que ya se hablan de cosas que nosotros ni siquiera soñamos, aunque tengan todo eso, pero no tienen un legado de fe inquebrantable, vamos a ver a generaciones futuras sumergidas en la cultura musulmana. Vamos a ver a las futuras generaciones fumando tabaco y echando ramazos por todos lados. Vamos a ver a las futuras generaciones desenterrando huesos en los cementerios, como sucede en la actualidad, para irse al palerismo, para irse a la santería. Y todavía hoy lo podemos decir, pero vendrán días cuando esto será sancionado. Y yo tengo que decirte, antes de que esos días lleguen, vamos a comenzar a darles un legado a nuestros hijos, donde aprendan a amar a Dios, donde aprendan a ver al Dios Todopoderoso por encima de cualquier cosa en sus vidas. Si tú y yo no nos preocupamos por esas nuevas generaciones, habremos fracasado en nuestra asignación en la presente generación. Y lo que le vamos a dejar a este mundo es una generación confundida en oscurantismo, sin identidad, con desviaciones y vulnerable a todos los antivalores que se promueven hoy como algo normal. Por eso, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y a la vez un gran privilegio. Y nuestra responsabilidad como padres, y sé que aquí hay muchos hijos de ustedes, y qué bueno que ellos lo puedan escuchar, nuestra responsabilidad hacia ellos es dejarle un legado de fe inquebrantable, incorruptible, inconfundible, que nada los mueva, que nada los arranque de lo que tú le vas a enseñar en casa. No importa si somos casados o solteros, si tenemos hijos o no. No importa si hemos vivido 20 o 60 años. No importa si tenemos 30, 40 o 2 años dentro de la iglesia. Eso no importa. De igual manera tenemos la responsabilidad y el privilegio de dejarle un legado de fe a la siguiente generación. Tenemos la carga de no dejar pasar en vano a esta generación. Hoy, cuando el diablo está enfocando sus cañones no hacia nosotros, porque él dirá, ya ellos van de salida, y está apuntando los cañones hacia los niños y hacia los jóvenes de esta generación, es cuando tú
tú y yo necesitamos doblar nuestras rodillas, pero también abrir nuestra boca y modelar con nuestra vida un estilo de fe que ellos puedan imitar, que mañana ellos puedan decir: no me avergüenzo de la religión de mis padres, no me avergüenzo de las pisadas de mis padres, y voy a perseverar en lo que ellos me heredaron como cultura de Dios. Cuando nosotros vamos a ese versículo 10, ahí hay dos cosas que yo quiero que te lleves el día de hoy. Se levantaron después de ellos otra generación. Las dos cosas son: primero, no conocían a Dios. La segunda, no conocían las obras que Dios había hecho por esa nación. Y esto refleja el problema de la generación que sucedió, la generación de Josué. Un problema delicado, profundo, más de fondo que de forma. Porque la forma del momento es que eran idólatras, que eran perversos, que eran pecadores. Pero el fondo era que los padres no se preocuparon por educar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Y te quiero hablar de la primera. La primera de las cosas que tú y yo necesitamos asegurarnos: que la siguiente generación conozca el carácter de Dios. Diga conmigo: mis hijos van a conocer el carácter de Dios. Levanta tu mano, por favor. Y si hay un acto profético que va a ser importante en este servicio de hoy, es este. Levante su mano y diga conmigo: mis hijos van a conocer el carácter de Dios, porque yo se los voy a enseñar. Lo van a conocer porque tú se los vas a enseñar. No porque la iglesia se los va a enseñar. La iglesia va a ser un adicional. Lo van a conocer porque tú se los vas a enseñar. Esa generación no conocía cómo era Dios. No conocían qué caracterizaba a Dios. No conocían qué le agradaba. No conocían qué amaba a Dios o qué aborrecía. Porque si no lo conocían, estaban ausentes de todas esas realidades. Entonces, es importante que nuestro legado de fe, el legado de fe que le vamos a dejar a nuestra siguiente generación, sea un legado claro. Ese legado debe tener un perfil claro, fundamentado en la palabra de Dios, sin ambigüedades. Porque tal vez llegue el momento, como ya está sucediendo, sucedió en España la semana pasada, y ya recientemente sancionaron a otro docente en los Estados Unidos, le quitaron la licencia para enseñar, porque él dijo: yo soy cristiano. Porque él dijo: Dios dice que es padre y madre, que es varón y hembra lo que Dios creó. Todos los demás diseños son antidios y no están fundamentados en la palabra. Y le suspendieron su licencia. Y es probable que esto vaya a crecer más y más. Pero ¿sabe qué? Nadie te va a prohibir a ti como padre, nadie te va a prohibir a ti como madre, que en tu casa le enseñes a tus hijos un perfil claro de quién es Dios, de qué ama Dios, de qué aborrece Dios, de por qué tenemos que temerle. Nadie te va a impedir a ti decirle: Dios es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno. Nadie te va a impedir decirle: Dios es justo, Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Nadie te lo va a impedir. Va a ser tu tarea, va a ser tu legado. Eso nadie te lo va a quitar. Ese legado tiene que ser claro. Tus hijos tienen que crecer sabiendo verdades fundamentales. Ellos tienen que saber que Dios ama al homosexual, pero que aborrece la homosexualidad. Ellos tienen que saber que Dios ama a los borrachos, pero que aborrece la borrachera. Ellos tienen que saber que Dios ama a los mentirosos, pero que aborrece la mentira. Ellos tienen que saberlo. Y aunque el mundo diga no, tu responsabilidad es darle un perfil claro de quién es Él y de por qué se llama el Dios 3 veces santo.
sin ambigüedades. Tienes que enseñarle a tus hijos por qué es importante la pureza antes del matrimonio. Tienes que enseñarle a tus hijos por qué jugar al evangelio no es garantía de salvación. Tienes que enseñarle a tus hijos por qué la palabra de Dios es un manual de fe y conducta infalible, porque es lámpara, porque es lumbrera al camino del ser humano. Esa es tu tarea. Tarea que, como los padres de la generación de Josué, quizás muchos no han hecho. Y hoy, cuando muchos hijos están en drogas, en rebeldía, en desobediencia, en conductas impropias, tenemos padres sufriendo, trasnochándose de rodillas, pidiéndole a Dios para que no los maten, para que no se los lleven presos, para que lleguen vivos a casa. Pero ¿sabes qué? Todas esas aflicciones se hubiesen ahorrado si ellos conocieran a Dios y conocieran sus obras. ¿Alguien puede decir amén aquí el día de hoy? La siguiente generación debe conocer a ese mismo Dios como se revela en las Escrituras, sin quitarle ni ponerle. Es por eso que es tan importante la educación cristiana. Es por eso que si en algo tiene que invertir la iglesia de este tiempo, es en educar a nuestra gente, en educarla doctrinalmente, en educarla con valores, en enseñarle cultura. Que nuestros jóvenes no solamente estén preparados académicamente en la universidad, sino que bíblicamente ellos conozcan lo que Dios dice. Porque cuando conozcan lo que Dios dice, nadie los va a mover de su fundamento. La instrucción de la siguiente generación es importante y tenemos que aprovechar todas las oportunidades disponibles, las cotidianas, las convencionales, las formales, las informales, para instruirlos en el carácter de Dios. Pero también es importante, padre y madre, tíos que están aquí, hermanos mayores que están aquí, es importante modelarles el carácter de Dios. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, debemos parecernos a nuestro Padre, porque tú y yo sencillamente somos una ayuda visual de Dios, a través de quienes nuestros hijos le van a conocer a Él. Eso es lo que somos. Somos como la imagen que refleja el espejo. Si la siguiente generación está escuchando que Dios es un Dios de milagros, es un Dios santo, es un Dios restaurador, es un Dios de paz, entonces ellos tienen que ver coherencia entre eso que escuchan y lo que se manifiesta evidentemente delante de ellos. Si la siguiente generación está escuchando de un Dios de poder y de un Dios de milagro, pero no está viendo a ese Dios, nuestra tarea está incompleta. La garantía hacia el futuro es incierta. Por eso la siguiente generación tiene que ver con claridad en ti y en mí el reflejo del carácter de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Dejemos de jugar al evangelio. Eso es lo que te estoy diciendo. Vivamos el evangelio. Vivamos el evangelio, aunque nos cueste. Vivamos el evangelio, aunque nos persigan. Vivamos el evangelio, no importa lo que pase. Vivamos el evangelio, porque no nos podemos avergonzar. Es poder, es potencia de Dios para todo el que crea. Yo quiero que tú sepas que para mí fue bastante difícil comprender que Dios era un Padre amoroso, porque yo no tuve un padre. Yo crecí sin un padre y lamentablemente no todos tuvimos un padre. Y ahora, cuando nos presentan a un Dios como Padre, la imagen de nuestro Padre terrenal que nos abandonó, que nunca cuidó de nosotros, perjudica poder entender ese carácter de Dios. Y quisiéramos ver a Dios como la Biblia lo describe, pero el modelo que venimos arrastrando nos dice otra cosa. Por eso te pregunto, y no te lo voy a preguntar a ti, por eso me cuestiono a mí mismo y me pregunto, Joel López, ¿qué tipo de padre estás siendo tú para Damaris y para Yexi? Loida, ¿qué tipo de madre estás siendo para Damaris y para Yexi? Joel, ¿le estás ayudando a conocer el carácter de Dios?
o estás estorbando la obra de Dios en sus vidas? Y es la misma pregunta que tu papá y mamá te tienes que hacer hoy. Estoy siendo ese puente, estoy siendo ese edificador, estoy siendo ese modelo, estoy siendo ese reflejo, estoy siendo ese colaborador de Dios para que mi descendencia, para que esa próxima generación conozca al Dios que yo conocí. Y lo segundo, que no conocían las obras de ese Dios. Y aquí es importante, muy importante decirte algunas cositas personales. Cuando fui evangelista por 18 años, yo había hecho un voto con el Señor, y el voto era que donde yo fuera a predicar una cruzada, una campaña, yo iba a predicar sobre mi testimonio. Los que han escuchado mi testimonio saben que hay cosas en mi testimonio de las cuales nadie se debería sentir orgulloso. Y no predico mi testimonio porque me siento orgulloso de lo que hice o de lo que fui, sino para que la gente pueda ver la misericordia de Dios, para que la gente pueda ver cómo Dios es capaz de tomar lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, cómo Dios puede tomar lo que no sirve y transformarlo en una obra de arte, cómo Dios es capaz de tomar lo que el mundo desecha, lo que el mundo desprecia, para mostrar su gloria, cómo el amor de Dios es tan grande que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recoge y te levanta. Y a veces iba a mis cruzadas, mi familia iba conmigo, y mis hijas pequeñas estaban sentadas escuchando, mirando a su papá allá arriba hablar de su testimonio, y escuchar quién fui, y escuchar de dónde Él me sacó. Y entender ellas hoy en día que estamos donde estamos, no por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, sino por su misericordia. Que hoy ellas puedan y nosotros podamos decir: todo se lo debemos al Señor, todo se lo debemos al Señor. Ha sido su gracia, ha sido su mano, ha sido su amor sobre nosotros. Todo se lo debemos a Dios. Y es triste que la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Él había hecho. ¿Cómo es posible que no hubo alguien, que no hubo padres que le hablaron a esos hijos del Dios que con su palabra creó todas las cosas, del Dios de las 10 plagas en Egipto, del Dios que abrió el mar rojo en dos, del Dios que hizo brotar agua de una peña, del Dios que hizo llover maná en el desierto por 40 años, del Dios que envió codornices a atravesar el Mediterráneo y luego desplomarse porque el pueblo quería carne, el Dios que multiplicó los peces y los panes, el Dios que resucitó al Cristo de la gloria, el Dios que te salvó. ¿Cómo hubo gente que no les habló de eso? Por eso es que tú y yo sí tenemos que hacerlo. Tenemos que hablarles a nuestros hijos, aunque estén pequeños. Tenemos que hablarles de quién es Él. Tenemos que hablarle de qué ha hecho. Si el Señor restauró tu matrimonio, si estuviste a punto de divorciarte, no tengas vergüenza en sentar a tus hijas, a tus hijos y decirle: esto que tú estás viendo hoy aquí, esta mujer y este hombre, somos un milagro de Dios, porque estuvimos a punto de divorciarnos, porque nuestro matrimonio no servía, pero gracias a Él estamos aquí. Que si fuiste alcohólico, drogadicto, delincuente, ateo o un intelectual incrédulo, que no te avergüence de decirle a tus hijos: Él hizo la obra en mi vida. Porque cuando ellos conozcan la grandeza de Dios, cuando ellos vean los milagros de Dios en tu vida, tú te estarás garantizando que en ellos se está desarrollando el mismo nivel de fe que ha operado en tu vida. Esa generación no sabía de esas señales, esa generación no sabía de esas maravillas. Y necesitamos hacer del conocimiento de esta próxima generación que no creemos en una religión, que no creemos en un Cristo decrépito y con cara de homosexual como el que pintó Miguel Ángel. No, creemos en un Cristo que no se quedó en la tumba, que se levantó al tercer día, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que creemos en un Cristo que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin.
Creemos en ese Jesús. Comparte las obras de Dios con tus hijos. Quiero cerrar con esto. No pienses que porque no tienes hijos no tienes la responsabilidad hacia la siguiente generación. Por supuesto que la tienes. Nosotros los que ya los tenemos somos los primeros responsables hacia ellos. Pero tú, mi hermano, tú, mi hermana, que todavía eres soltero, que ni siquiera tienes planes de casarte, tú también los vas a tener. Y tú tendrás el privilegio de impactar a otros. Alguien lo hizo por ti, tú tendrás que hacerlo por alguien, para que este mensaje poderoso, inconmovible, trascienda por generaciones. A veces pensamos que cosas sencillas no van a impactar la vida de nuestras generaciones futuras. Loida y yo nos casamos, tenía yo 19 años. Loida tenía 17 años. Dos chamos. Me tocó terminar de criarla. Pero antes de terminar de criarla, ya la había hecho madre. Cuando nuestras niñas que nacieron una detrás de otra, nosotros no teníamos recursos, vivíamos arrimados con nuestros suegros. Y en aquel tiempo los testigos de Jehová sacaron un libro que se llama, o se llamaba, no sé si existe todavía, Historias de la Biblia. Era un libro como color mostaza. Yo agarré ese libro y me lo leí un montón de veces. Ese fue el primer libro de historias bíblicas que le contamos a nuestras hijas. Cada una de sus historias. Y a medida que nuestras hijas fueron creciendo, en la medida de nuestras posibilidades, cuando existían ¿te acuerdas de los Betamax? Se me cayó ahí la cédula y la partida de nacimiento. Y luego los VHS, y le comprábamos La Casa Voladora, historias de personajes de la Biblia para que ellas aprendieran de la Biblia. Su mamá fue celosa en eso, de instruirlas, de guiarlas en oración, de guiarlas en el estudio de la palabra, más que este servidor, porque yo vivía viajando. Pero nos preocupábamos para que ellas no se contaminaran con otra cosa. Y estos días tuve una conversación con mi hija Damaris que me estremeció, porque uno nunca sabe cuánto algo pequeño que tú hagas por un hijo puede afectar, puede repercutir en su futuro. Y ella me dijo: papi, cuando yo tenga mis hijos, ellos no van a ver esas comiquitas que están dando hoy día. Cuando yo tenga mis hijos, ellos no van a estar viendo esas cosas de internet. Cuando yo tenga mis hijos, yo voy a hacer con ellos lo que mami y tú hicieron con nosotras. Les vamos a enseñar cuentos de la Biblia. Les vamos a enseñar a conocer a Dios a través de los cuentos de la Biblia. Y yo la escuché, y sin que ella se diera cuenta, luego me fui a un rincón de mi casa allá, y allí me senté, y las lágrimas comenzaron a salir, porque yo decía: Señor, no sé cuánto tiempo más nosotros vamos a estar, pero gracias, porque ahora puedo darme cuenta de que hay un legado de formación allí, porque puedo darme cuenta que tanto en una como en la otra tienen claridad de lo que van a hacer con sus futuras generaciones. Escúchame, padre y madre, si sembramos en nuestros hijos hoy, tus nietos están garantizados, tus bisnietos están garantizados, tus descendencias están garantizadas. El diablo no tendrá derecho sobre ellos, no tendrá potestad sobre ellos. Dios se va a coronar en bendecir a tus hijos. Por eso es que el día de hoy esta actividad para nosotros es tan significativa. Porque si viniste con niños pequeños o tus hijos están en casa, lo importante es que tú estás aquí, que tú tienes que saber que lo que va a pasar con nuestras futuras generaciones depende de nosotros, de qué vamos a hacer con ese poderoso mensaje que transformó nuestra vida. Así que el día de hoy quiero invitarte a ponerte de pie y que hoy podamos levantar nuestras manos delante de Dios. No sé si Damari nos puedes ayudar allí con esa canción. Este es tu tiempo, es tu momento. Este es el tiempo para nosotros pensar
en que no hay tiempo para perder el tiempo. El diablo no está jugando, él viene en serio. Él viene para hurtar, matar y destruir el futuro profético de tus hijos. Y tú y yo estamos aquí para impedirlo. No digo aquí en esta iglesia, estamos en este mundo para impedirlo. Estamos en este mundo para levantarnos por ellos, para garantizar que cuando tú no estés, las obras de ellos serán mayores que las tuyas. Hoy en fe vas a llamar a tus hijos profetas. Hoy en fe lo vas a llamar apóstoles, aunque sean drogadictos, aunque sean borrachos. Hoy en fe los vas a llamar maestros, evangelistas, pastores. Hoy en fe los vas a llamar médicos, ingenieros, arquitectos, intelectuales, hombres de ciencia, científicos del mundo. Hoy en fe los vas a llamar soñadores, empresarios, emprendedores. El diablo los ve y los llama por sus defectos, pero Dios conoce sus defectos, pero hoy los va a llamar por el potencial que tienen de aquí en adelante. Así que levanta tus manos por ellos. Levanta tus manos y quiero que cantes con nosotros esto, por favor, Damaris. Canta con nosotros esto antes de que oremos. Levanta tu mano, levanta tu mano. Este es tu tiempo, este es tu momento. Ayer es pasado y la tormenta terminó. Hoy está descendiendo sobre ti y te da la medalla de ganador. Este es tu tiempo, este es tu momento. El mejor día de tu vida ha llegado hoy. Alza tus manos en señal de victoria y da un fuerte gloria a Dios. Este es tu tiempo, este es tu momento. Ayer es pasado y la tormenta terminó. Hoy está descendiendo sobre ti y te da la medalla de ganado. Allí con tus manos en alto. Si tienes a tu hijo cerca, acércate a él. Acércate, Eloida, por favor, a Damaris, Jexy, si estás por ahí, súbete. Si tienes a tu hijo cerca, échale la mano. Abrázate con tus hijos allí un momento. Hoy vas a profetizar sobre ellos. Si no están aquí, vas a levantar tus manos y vas a enviar la palabra donde quiera que ellos estén. La palabra los va a alcanzar. Hoy vamos a profetizar sobre ellos. Hoy vamos a declarar que son una generación bendita, poderosa aquí en la tierra. Hoy vamos a declarar que son un plantío de Jehová, que serán una tierra fértil, una tierra codiciable. Amado Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, nos levantamos proféticamente en esta casa a favor de las futuras generaciones, declarando, Señor, que son tu tesoro más preciado, declarando que no solo son el presente, sino que son la garantía del futuro, de la extensión de tu reino, del desarrollo de esta nación. Y te pedimos en esta hora, Señor, te pedimos en esta hora con todo nuestro corazón, que la palabra, que los planes que tienes para ellos no tengan estorbo. Que no importa, Dios mío, en qué condición se encuentren ahora, nosotros profetizamos y declaramos liberación, restauración, bendición sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por los padres el día de hoy, declarando sabiduría, declarando temor de Dios en sus vidas para guiar, para modelar a esa generación futura, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los llamamos profetas, hoy los llamamos predicadores, hoy los llamamos empresarios intelectuales, hoy los llamamos hombres de ciencia,
Hoy los llamamos intercesores, adoradores. Hoy los llamamos hombres y mujeres de fe. Hoy declaramos que a través de ellos, Señor, grandes cosas tú harás a favor de esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. Y si lo estás creyendo, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso, dale un aplauso. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso.